hermanos, hermanas, amigos, amigas. Primero, hacer extensivo el saludo de nuestro ministro Jorge Nieto Montesinos, quien no ha podido asistir por tener un evento y una actividad en simultáneo. Y en función de la invitación cursada el 22 de septiembre, estamos aquí primero para hacer una exposición general del Viceministerio de Interculturalidad, que va a tratar prácticamente todos los temas que se han puntualizado en la agenda que nos han remitido. Luego vamos a hacer un detalle de las políticas y prioridades para esta primera etapa del gobierno, comprendida en 2016 y los años que suceden. Y luego tenemos una relación de respuestas al anexo que se nos ha acercado con 20 preguntas, las que vamos a tratar dentro de la exposición, y el detalle de cada una de ellas será enviada por escrito a esta comisión. Entonces, como ya les mencionaba, esta es la agenda del día de hoy, la que estamos mostrando en pantalla. Voy a empezar por lo siguiente. ¿Qué es, cómo aparece y por qué es importante? Uno de los actos más relevantes del Estado peruano fue la creación del Ministerio de Cultura. Un ente que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro de nuestra identidad, que se sustenta no solamente en patrimonio cultural, sino también en los saberes, conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. Entonces hablamos de obra, de hechos humanos, y hablamos también de hombres. Y acá una reflexión. Dentro del Ministerio se creyó por conveniente institucionalizar las políticas públicas en materia indígena y afroperuana. Y en eso, lo que hizo el Estado fue la necesidad de crear un órgano técnico dentro del Ministerio de Cultura que se llama Viceministerio de Interculturalidad, justamente para darle institucionalidad al tema de las poblaciones indígenas, pueblos indígenas y población afroperuana. En ese sentido, el ROF del Ministerio de Cultura considera que la función del Viceministerio de Interculturalidad es la de formular políticas, programas y proyectos que promuevan la interculturalidad de manera tal de garantizar derechos y el desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos del país. Durante muchos años, nuestro país ha estado de espalda a la diversidad cultural que es su riqueza y que se sustenta, como ya lo dije, en las diversas manifestaciones de los hombres que somos parte de nuestro querido país. ¿Cuáles son los grupos específicos de atención? Materia de nuestro trabajo es ser entidad rectora en la inclusión de los pueblos originarios y de la población afroperuana. Además de eso, somos un órgano técnico en materia indígena del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la estructura del Viceministerio? El Viceministerio de Interculturalidad tiene dos direcciones generales: la de Ciudadanía Intercultural y la de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y a su vez tiene 6 direcciones de línea: la Dirección de Políticas Indígenas, de Políticas de la Población Afroperuana y la de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. En el caso de los derechos de pueblos indígenas tenemos la Dirección de Consulta Previa, la Dirección de Lenguas Indígenas y la Dirección de Pueblos Indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. Es por ello que iniciamos con el objetivo de creación y con la estructura para poder dar pie a la explicación de los temas que nos han convocado. ¿Cuáles son las políticas nacionales del Ministerio de Cultura? Primera y más importante política nacional es la transversalización del enfoque intercultural, que tiene 4 ejes. La gestión pública intercultural, que está fundamentada en la institucionalidad y en la calidad del servicio del Estado. Institucionalidad del enfoque implica que no solamente el operador que tiene contacto con los pueblos indígenas y la población afroperuana sepa cómo debe actuar, sino que el tomador de decisiones también tenga el enfoque cultural de manera tal que las decisiones que tome tengan calidad.
De esa manera empieza la institucionalidad. Luego, el reconocimiento positivo de la diversidad cultural. Debemos entender que los conocimientos y saberes ancestrales deben nutrir no solamente la actividad filosófica de una nación, sino también el desarrollo. Cuando hablemos de desarrollo, no solamente nos vamos a concretar a la actividad hecha por las empresas, sino la actividad que desarrollan nuestros pueblos indígenas en función de conocimientos ancestrales. Hace algunas semanas, en alguna reunión en una de las organizaciones indígenas, tenía contacto con un investigador que había estado trabajando con una comunidad indígena en temas de agro. Y específicamente lo que me decía, que la productividad de las tierras de esa comunidad era mucho mayor en función del uso de conocimientos ancestrales que con el uso de las nuevas tecnologías. Por una razón: la tierra descansa. Entonces, cuando hablamos de desarrollo en el país, debemos tener en cuenta que hay dos cosas que se deben juntar. Aquello que hemos atesorado durante años y a lo cual le dimos espalda, y aquello que vamos a desarrollar hacia adelante, que va a ser producto probablemente del desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología. Por otro lado, el tercer eje es la lucha contra la discriminación racial. Nosotros en el Perú nos hemos acostumbrado a discriminar por género, por trabajo, por distrito, por raza, por etnia. Nos dedicamos a separar y no a unir, por función incluso. Nuestra función está en la de establecer dos puntos importantes: la punitiva de castigo en función de aquel que discrimina, y la otra es la preventiva en el fortalecimiento de identidades. No podemos vencer la discriminación si es que no somos conscientes de lo rico que es ser Ashaninka, Shipibo, Quechua, Aymara, Surcano, pueblo librense, chiclayano y queño. Si es que no fortalecemos nuestra identidad, la discriminación va a seguir avanzando. Y este trabajo no es solamente del Ministerio de Cultura o del Ejecutivo, es un trabajo de todos, y en particular de este poder tan importante en el Estado. El Poder Legislativo recoge el voto de la población, y ustedes son representantes de lo que el pueblo ha deseado. Por tanto, la lucha empieza acá, mediante el apoyo a normas y leyes que nos permitan dar incentivos o sancionar. Y por último, tenemos la atención específica a los pueblos indígenas y la población afroperuana. Acá voy a hacer una introducción bastante general. Durante muchos años hemos hablado que no hay una política indígena, y efectivamente no hay una política indígena. Lo que hay es muchas políticas sectoriales que tocan en materia indígena. Lo que requerimos es un ILBAN que integre todo en función de una estructura que nos permita avanzar en esa institucionalidad, que en algunos casos viene con un pedido de un viceministerio o de un ministerio. Ello solamente se va a lograr con el respaldo de una actitud estratégica del Estado, de este conjunto de poderes y también de gobiernos locales y regionales. ¿Cuáles son las políticas que hemos implementado en el PMI? Primero está la política relacionada con el derecho a consulta previa de nuestros pueblos originarios, la política relacionada con los pueblos en aislamiento y contacto inicial, la política de lenguas indígenas, que justamente ayer se ha constituido la Comisión Multisectorial para el Plan y Política de Lenguas a nivel nacional, la política para la población afroperuana, la política de discriminación étnico-racial y las políticas para la población indígena. En ese sentido, voy a pasar a hacer una descripción de las 10 prioridades para estos 100 primeros días de gestión 2016-2021, y sobre las cuales se van a sentar luego los fundamentos del desarrollo de la política intercultural del gobierno. Como prioridades tenemos liderar la elaboración de una estrategia para el fortalecimiento de la implementación del derecho a consulta previa. Segundo, relevante es que el Ministerio ya debe contar, al final de estos 100 días, con un sistema de seguimiento y monitoreo de los acuerdos a los que arriba el Estado y los pueblos indígenas. Por último, debemos desarrollar
al fin de estos 100 días, un plan de protección de las reservas indígenas Burunagua, Izonagua y Mascopiro en Ucayali, que aproximadamente beneficiará a 2.000 personas que están en situación de aislamiento y contacto inicial. En las reservas territoriales, en las 5 que hemos declarado y en las que están en proceso, se estima que hay alrededor de 5.000 peruanos que están en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. Se estima, porque es muy difícil contarlos. Sin embargo, es necesario tener presente que existen estos peruanos que requieren ser protegidos y en algún momento atendidos. En algún momento digo porque muchas veces el dejarlos en estado natural es lo mejor que puede hacer el Estado. Como prioridades tenemos una campaña de sensibilización sobre la autoidentificación étnica con miras al censo 2017. La fuente para hacer políticas públicas eficientes es tener líneas de base en donde se tengan concretamente y claramente cuántos somos, qué hacemos, qué hablamos, a qué pueblo pertenecemos. A la fecha podemos estimar que son alrededor de 5 millones de personas aquellas que podemos identificar como población indígena o pueblos indígenas y población afroperuana. Divididos de esta manera, algo así como 3 millones de quechua hablantes, medio millón de aymara hablantes y 200 o 300.000 pueblos amazónicos, 800.000 afroperuanos. Mediante esta sensibilización lo que tratamos es justamente lo que decía al inicio, es reconocernos en lo que somos para que esto nos dé pie a hacer políticas eficientes más adelante. También estamos en proceso de elaboración de la Política Nacional de Lenguas Indígenas. Como decía hace un momento, el día de ayer ya se aprobó la Comisión Multisectorial para el Plan Nacional de Lenguas y las Políticas Públicas en Lenguas. Luego, elaborar la Estrategia Nacional para la Salvaguardia y Revalorización de los Conocimientos, Saberes y Prácticas Tradicionales y Ancestrales de los Pueblos Indígenas y Originarios. Uno de los temas que vemos en el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas es el tema de desarrollo económico. Y probablemente es el tema que menos se ha desarrollado porque le hemos dado prioridad, por ejemplo, al tema de género, o mejor dicho, a la temática de género dentro del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, entre otros. Sin embargo, el tema de desarrollo económico está muy vinculado, como decía hace un momento, a los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales. Ojo, me refiero al tema de producción, porque tenemos que revalorizar las lenguas, tenemos que revalorizar la cultura en todas sus manifestaciones. Y aquí viene una actividad transversal. Patrimonio inmaterial tiene mucho que ver con la preservación de conocimientos y saberes ancestrales. Patrimonio inmaterial es justamente una de las direcciones que está en el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Entonces, una de las labores que va a hacer esta gestión es el de relacionar la actividad intercultural con la de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Por otro lado, aprobar el Plan Nacional de Implementación de la Transversalización del Enfoque Intercultural. No va a poder haber Estado eficiente, ya hemos dicho, alrededor de 4.200.000 hablan otras lenguas, y me refiero a otras lenguas en función de prioridad y materna, que nos van a obligar a que el Estado tenga un enfoque no solamente idiomático, sino también de concepción de una cosmovisión que es diferente a la que tenemos acá en Lima. Y uno de los grandes problemas que debemos vencer es que el gobierno, que hoy se sitúa en Lima, debe tener su cabeza y su acción en las distintas regiones y gobiernos locales en nuestro país. En el viceministerio tenemos 142 funcionarios y trabajadores, de los cuales 32 trabajan en el control de las reservas territoriales, control y soporte de reservas territoriales. Y de ahí tenemos muchísimas experiencias que nos interesaría compartir con esta comisión y con cada uno de ustedes congresistas. La experiencia de vida en el cotidiano trabajo, atender a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial es invalorable y
creo que cada uno de ustedes, por ser parte de esta comisión, debieran conocerlo. Los invitamos al Ministerio en algún momento a hacerles una presentación técnica de cada uno de los temas que competen, pero en particular este. Por otro lado, aprobar la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Discriminación Étnico-Racial. Ya en el discurso de nuestro presidente hablaba de la necesidad de abatir la corrupción y discriminación como males endémicos y como males que frenan el desarrollo. Y es cierto. Una de las principales limitaciones que tenemos los peruanos es aceptarnos como diversos. No somos iguales, somos diferentes, pero todos valemos igual. Crear el Observatorio Nacional para una radio y televisión sin discriminación étnico-racial. Ya hemos tomado contacto y hemos tenido talleres de trabajo con la cámara encargada de la Asociación de Radio y Televisión del Perú, de manera tal de tener una política, un observatorio de televisión y medios sin discriminación. Este va a ser un trabajo duro, por lo largo, difícil, por la resistencia que va a haber, no probablemente de la parte sensible de la población, sino de la que usualmente está resistiéndose a entenderse y a conocerse como discriminador. Por otro lado, y por último, iniciar la adecuación cultural progresiva de los servicios que presta el Estado a los ciudadanos y ciudadanas indígenas y afroperuanos. Y se empezará por el servicio de PIAS, este servicio que llega a la Amazonía con salud, vivienda, etc. Nos interesa sobremanera que nuestra actuación como Ministerio de Cultura sea la de ser mediadores culturales entre el Estado y los pueblos indígenas que nos necesitan en, como digo y repito, su lengua, pero también su forma de entender el mundo. Ahora pasamos al derecho de consulta previa. Una de las preguntas estaba relacionada a qué hemos hecho en consulta previa, qué consultas previas han hecho en minería y qué esperamos nosotros hacer como estrategias para fortalecerlo. Primero debemos entender que consulta previa parte de un principio base, que es el diálogo. El diálogo entre quienes, entre el Estado y los pueblos indígenas, cuando un acto administrativo o legislativo tenga un efecto sobre sus derechos colectivos. Es importante tener presente que la frase clave consiste en un diálogo que conduce a un acuerdo. Es fundamental que haga hincapié en el diálogo, porque probablemente el diálogo va a ser parte importante de nuestro desarrollo. Hoy, el legislativo y el ejecutivo están dialogando. El legislativo y el poder electoral están dialogando. El poder judicial y el ejecutivo están dialogando, porque todos estamos interesados en tener un Estado mejor. Yo creo que el gran objetivo del Perú no es quién tiene mejor resultado, sino que todos ganemos. Como le decía ayer a un colega de otro ministerio, le decía, mira, tú juegas por la derecha, yo juego por la izquierda, yo juego por la derecha, tú por la izquierda, pero al final los dos tenemos que ir con un solo objetivo, que será lo contrario, ¿no? Me parece que gran parte de lo que nos ha trazado el último proceso electoral es la necesidad de conversar e integrarnos desde nuestras posiciones, pero con un solo interés, que es el Perú. Es importante tener presente que la consulta previa es un proceso que termina en un acuerdo que es absolutamente vinculante y obligatorio. Entonces debemos enfocarnos, número uno, en qué es lo que se consulta, cuándo se consulta y qué es lo que se acuerda. En el momento que nosotros tenemos claro qué, cuándo y cuál es el acuerdo, vamos a tener claro cómo velar para que el proceso sea beneficioso para el Estado y para las poblaciones indígenas, que son componentes del Estado. ¿Cuál es nuestra función en consulta previa? Primero, identificar como Ministerio de Cultura, identificar a la población indígena potencialmente a ser consultada, facilitar el diálogo intercultural a lo largo del proceso de consulta, brindando asistencia con los intérpretes que nosotros tenemos registrados,
capacitar a los servidores públicos y a los representantes indígenas en la participación del proceso de consulta, brindar asistencia técnica a las entidades promotoras del proceso de consulta previa, capacitar y seleccionar a los intérpretes y traductores que participan en el proceso y ser segunda instancia en el ejercicio del derecho de petición. A la fecha, hemos desarrollado, el Estado peruano ha desarrollado 24 procesos de consulta previa, que se han iniciado y se han concluido con acuerdos de beneficio en ambas partes. Un proyecto de infraestructura, 4 en áreas naturales protegidas, 4 proyectos de explotación mineras, 11 lotes de hidrocarburos, 4 políticas nacionales, y han participado 23 pueblos indígenas y alrededor de 1000 comunidades campesinas y nativas vinculadas a estos pueblos indígenas, en 7 regiones y 20 provincias del país. Entonces, podemos decir que el proceso de consulta previa es un proceso que ha ido desarrollándose y que es exitoso, entre otras cosas, porque defiende un derecho fundamental de nuestros pueblos indígenas. En el siguiente gráfico podemos presentar cuáles son las etapas de los procesos de consulta previa. Cada una de estas etapas es un proceso en sí mismo. La identificación de la medida, que es por la entidad promotora, la identificación de los pueblos que nos toca a nosotros como Viceministerio de Intercultural y Ministerio de Cultura, luego la elaboración del plan de consulta con los involucrados, la publicidad de la medida, la información, la evaluación y el diálogo. Entre la publicidad y el diálogo se estima 120 días calendario como máximo. Y por último, la decisión, que es la toma del acuerdo. Es importante destacar que el proceso de consulta previa solamente tiene éxito cuando las partes están absolutamente capacitadas y convencidas que lo pueden hacer bien. Por ello, que hasta el año 2015 la capacitación la habían recibido alrededor de 9.000 personas, divididos entre líderes y lideresas de pueblos indígenas y organizaciones indígenas representativas y funcionarios y funcionarias del Estado. Este año hemos tenido 38 talleres y hemos capacitado a 1.800 personas, es decir, ya superamos las 10.000 personas capacitadas. En ello, la divulgación de consulta no solamente está en el proceso de fortalecimiento, sino también de que las personas, peruanos y peruanas, conozcan qué es el proceso, por qué está el proceso, para qué existe este proceso, qué es el derecho de consulta previa. Y eso es fundamental, porque uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es que nos atrevemos a opinar cuando no conocemos de algo. Mejor es opinar conociendo de algo. Y es nuestra labor hacer que consulta previa sea conocida por todos. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿En qué eje se sustenta la estrategia para la implementación de consulta previa? Primero, el eje 1 es la mejora institucional del proceso de consulta. Hemos detectado que hay algunos vacíos que requieren ser fortalecidos para que el proceso de consulta sea fuerte. Ya los voy a enumerar en un momento. El fortalecimiento de los pueblos indígenas originarios en el conocimiento de su derecho y también de su participación en el proceso. El eje 3, seguimiento a los acuerdos proceso de consulta previa. Es importante, como les dije hace un momento, que si el acuerdo es vinculante y obligatorio, sigamos este cumplimiento. En muchos casos se ha llegado a un acuerdo, pero el acuerdo demora en ejecución porque el Estado tiene sus tiempos y esos tiempos muchas veces no son, no diré entendidos, no son justos con la espera de la población, del pueblo indígena que ha participado. Y por último, la participación indígena en la elaboración de estudios de impacto ambiental. Esto es fundamental. Hemos tenido un caso exitoso de consulta previa, es el de Hidrovías Amazónica, en donde la participación de los pueblos indígenas fue trascendental justamente para una elaboración de términos de referencia, en función del impacto que podría tener en sus derechos colectivos. Y podemos decir que Hidrovías Amazónica no solamente ha resultado un éxito en el proceso de consulta, sino para el Estado, sino también para las poblaciones que van a ser beneficiarias de lo que ahí sucede. Con relación a la mejora del diseño institucional del proceso de consulta, tenemos
la generación de una guía de identificación de las medidas a consultar por parte de las entidades públicas. Ello nos va a permitir afinar cuál es la guía que van a seguir para determinar con precisión cuáles son las medidas a consultar. Ello con la finalidad de tener claro qué es lo que vamos a consultar y que el proceso no se salga y llegue a diálogos que puedan ser poco productivos. Y aquí hay un tema importante. El Ministerio de Cultura ha iniciado un proceso interno para la identificación de qué medidas van a ser consultadas. Como ustedes saben, el Ministerio de Cultura, ya lo expuso nuestro ministro Jorge Nieto, está en proceso de generar dos instrumentos fundamentales para la gestión de la cultura: el Plan Nacional de Cultura y la Ley General de Patrimonio Cultural. Por tanto, evaluaremos dentro de ello qué medidas van a ser pertinentes de consulta. Okay. Muy bien, voy a pasar rápidamente. Bueno, voy a terminar con consulta previa mejor, porque es un tema importante y lo que sí aseguraría es nuestra presencia acá en otra ocasión para culminar la exposición, y con gusto invitar a todos los congresistas a nuestro ministerio. Por otro lado, es importante que mejoremos el diseño institucional en la identificación de los pueblos indígenas a ser consultados. Es importante que sepamos que la base de datos de pueblos indígenas que existe está en continuo enriquecimiento, que no es una base definitiva y que es una base que, para incorporar a una comunidad, tiene un proceso de estudio de la comunidad. Ello lo repetimos porque es importante que la comunidad sea reconocida en todo su bagaje idiomático, cultural, territorial, porque sin ello probablemente estaríamos identificando, probablemente en desmedro de otras comunidades que no lo son. Y por otro lado, dejaríamos de identificar algunas que sí lo son. Como les decía hace un momento, la campaña de autoidentificación es parte importante de nuestro proceso de fortalecimiento institucional. Otro punto importante es la información brindada en los procesos de consulta. Una de las críticas que se ha hecho al proceso de consulta es que la información llega en forma incompleta. Justamente lo que nosotros vamos a desarrollar son lineamientos de qué debe ser informado a la población indígena, al pueblo indígena, de manera tal que tenga claridad en cuanto a su participación y a la afectación de su derecho. Como eje 2, fortalecimiento de los pueblos indígenas y originarios, y les hablaba hace un momento de los programas de capacitación, pero también viene algo importantísimo. Durante prácticamente 2 meses que estamos a cargo del viceministerio, hemos tenido ya hasta 3 reuniones con el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas, con 7 organizaciones nacionales que merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Pero también hemos encontrado unas organizaciones regionales que requieren ser reconocidas. Entonces, vamos a generar la creación de un registro de organizaciones representativas de los pueblos indígenas o originarios. Ello con la finalidad de afirmar justamente la institucionalidad. En el ministerio tenemos una sana costumbre de recibir a todos, peruanos y peruanas, porque para eso está el servidor público, para servir al Estado, para servir a la población del Perú. La elaboración de una propuesta de fondo especial para el fortalecimiento de capacidades es fundamental. El eje 3 es el seguimiento de acuerdos de proceso de consulta previa, con la creación de una unidad de seguimiento de implementación de acuerdos, de manera tal de ver el efecto del acuerdo y en qué momento se está llegando a la comunidad o a las comunidades que han participado en el proceso. Instalación de la Comisión Multisectorial para el seguimiento de acuerdos. Muchas veces los procesos no es que no estén, como dije hace un momento, el acuerdo cumplido, sino que los procesos son largos, pero no hay una comunicación adecuada al pueblo indígena y por tanto hay una desazón, como si el Estado no estuviese trabajando en el proceso, o estuviese detenido. Entonces la propuesta de instalación de una comisión multisectorial nos podrá permitir tener información a tiempo para ser transmitida a las comunidades. Por último,
la directiva con lineamientos para la elaboración de los acuerdos del proceso de consulta. Es importante que los acuerdos sean claros y específicos, porque cuando no son claros y específicos caemos en la generalidad que es desazón tanto del beneficiario como del proponente. Si el acuerdo es claro y específico, lo que vamos a lograr es justamente que el actor beneficiario sepa en qué momento se está cumpliendo el acuerdo para el cual ha participado en el diálogo. Y por último, en el tema de consulta previa, tenemos la elaboración de los estudios de impacto ambiental, que estamos ya trabajando en forma consensuada y colaborativa con los entes rectores, y es la propuesta de la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de TDR en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, de manera tal que involucre el enfoque intercultural y la información sobre los pueblos indígenas. La propuesta de mejora de los procesos de participación ciudadana es fundamental para, como les decía hace un momento, integrar a los pueblos indígenas. Voy a tratar de resumir rápidamente en estos minutos que me quedan la política para la protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial. Tenemos dos líneas de acción, que es el desarrollo normativo para garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento y el control y protección territorial. Con relación al desarrollo normativo, y hemos desarrollado una política nacional para los pueblos en aislamiento y contacto inicial que nos permite incluso regular la participación, no más que la participación, la incursión de órganos del Estado en las reservas territoriales. Y eso es importante, porque es un tema de orden. No podemos permitir, por más bien intencionada que sea la labor del Estado, que ingrese sin un registro, porque los efectos pueden ser perjudiciales para el que ingresa y también para el que recibe. Por otro lado, hemos desarrollado un proceso de adecuación y categorización de las reservas indígenas. Y con relación a ella, a esta pregunta precisa que me han hecho, tengo la respuesta por escrito que voy a hacerla llegar a su presidencia. Y por último, algo importantísimo, que es el control y protección territorial de las reservas para pueblos en aislamientos y contacto inicial. Tenemos a la fecha 12 puntos de control y 32 personas trabajando para un número inmenso de hectáreas. Debo mencionar que uno de los grandes problemas que tienen nuestros compatriotas en las reservas territoriales es que no están amenazados por el Estado, están amenazados justamente por todo aquello que es enemigo del Estado. Tala ilegal, narcotráfico, minería ilegal. Entonces, estos puntos de control también nos sirven como prevención de focalizar algunas incursiones ilícitas en las reservas territoriales. Por un tema de fondo, la naturaleza hay que protegerla. La vida humana está justamente a la cabeza de la acción del Estado y la naturaleza. Y con relación a la promoción de lenguas indígenas, en función de la política del Plan Nacional de Lenguas, como les decía, estamos ya trabajando en la constitución de la Comisión Multisectorial, que está integrada por más de 8 pliegos, y en lo que requerimos es una inmediata acción de las políticas y del Plan Nacional que será, espero yo, anunciado en el transcurso de los próximos 12 meses. Algo importante y trascendental es la transversalización del enfoque intercultural. Cuando hablamos de institucionalidad debemos pensar no solamente en un ministerio, en un viceministerio, tenemos que hablar de todo el Estado. Y cuando hablamos de la transversalización del enfoque intercultural, hablamos que todo el Estado está abocado no solamente al trabajo en resguardo del derecho de la calidad de vida de la población, que consideramos que ejerce derecho occidental, sino también de todos los pueblos que integran nuestra nación. Entonces, es fundamental que el Estado tenga un enfoque de atención, como decía hace un momento, de calidad a cada uno de los peruanos. Con mucha simpatía, alegría y compromiso, he escuchado hace un momento que la Comisión va a contar en algún momento con algunos intérpretes en lenguas de nuestro país. Nuestro viceministerio, nuestro ministerio se ofrece
con la base de datos de intérpretes que han sido seleccionados y calificados para que en función de ellos puedan seleccionar al intérprete adecuado en el momento en el cual nuestros hermanos amazónicos o quechuas, aymaras, vengan a participar acá. ¿Cómo vamos a transversalizar el enfoque intercultural del Estado? Primero, incorporar este enfoque en las políticas públicas, en la adecuación cultural de los servicios públicos, en la generación y fortalecimiento de las capacidades interculturales del Estado. Esta capacidad, repito, no solamente de hablar en la misma lengua, sino de entender la forma de entender el mundo, la naturaleza, el desarrollo y la educación, que es muy diferente en cada uno de nuestros pueblos. Y por último, generar evidencia sobre la importancia y los resultados de la transversalización del enfoque. Estamos hablando de varios millones de peruanos que reciben hoy un servicio parcial del país. Debo señalar, para terminar ya, porque me faltan algunas transparencias, pero voy a dejarlo ahí, que 30 de las provincias y los pueblos más pobres del país tienen más del 50% de población indígena. Es decir, 30 pueblos en donde se concentra la pobreza y pobreza extrema de nuestro país tienen más del 50% de la población indígena. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si el Estado quiere reducir las tasas de pobreza como nos hemos propuesto en este gobierno, pues va a atacar justamente ahí, en aquellos pueblos en los cuales la presencia intercultural del Estado es fundamental. Y cuando hablo de Estado, hablo de Ejecutivo, de Legislativo y del Poder Judicial. Sí. Bueno, voy a quedarme ahí. Voy a detallar la exposición. Con gusto hemos venido, hemos esperado porque los hermanos que nos antecedieron merecían que sean escuchados. Muy buenos días, muchas gracias. Señores congresistas, tienen tiempo para algunas intervenciones muy breves, por favor, porque sabemos que estamos corriendo a otras comisiones. Son muy activos nuestros miembros de la comisión. Tendría entonces la palabra la congresista Pariona, luego la congresista Arimolgo. ¿Alguien más? Sí, bien. Bueno, buenos días a través de su presidencia al viceministro de Interculturalidad. Agradecemos por este informe tan importante, pero también la presentación tan sucinta, detallada de lo que va a ser el plan de trabajo con estas prioridades que a mí me parecen que antes no habían tenido el salto que hoy tienen, y me parece que en esa medida hay que reconocer la incidencia que han podido demostrar de manera articulada y organizada también los propios actores, y en este caso los propios indígenas a través de sus organizaciones. Una primera pregunta que tengo es, ¿con cuánto de presupuesto cuenta el ministro de Cultura y en específico el viceministerio de Interculturalidad para operativizar e implementar todo lo que se está proponiendo? Yo veo una agenda bien amplia, lo cual me parece bien importante que hayan esos saltos, pero no vamos a tener una política o un programa implementado si es que no está garantizado en términos de su presupuesto. Y la gran dificultad que hemos tenido en todos estos años es que las políticas dirigidas a pueblos indígenas son las que menos presupuestos han tenido. Educación intercultural bilingüe no tenía un presupuesto vasto, teniendo una población amplia de quechohablantes, aymaras, amazónicos, y toda una demanda de formación docente, por ejemplo, a la fecha todavía pendiente. Lo otro, necesitamos sí tener un ente rector de carácter ministerial, que es lo que siempre hemos aspirado los pueblos indígenas, más sin embargo desde el viceministerio me parece que haciendo un trabajo articulado de coordinación interministerial es sumamente estratégico para llevar adelante todo lo propuesto. Respecto al registro de organizaciones representativas de los pueblos originarios, solamente hacer hincapié que esta pueda darse de manera transparente, descentralizada, y que pueda coberturarse en todos los niveles organizativos, incluyendo también a las organizaciones de jóvenes. De un tiempo atrás a la fecha, la juventud indígena ha tenido presencia activa, incluso en los procesos de consulta previa, en los talleres descentralizados. Yo vengo de ese proceso. Sin embargo, nuestras voces han sido
o invisibilizadas o poco escuchadas. Y hay procesos de organización interesantes de juventudes indígenas, tanto desde sus territorios de origen como también en ámbitos urbanos que van recreando la identidad, que van afirmando a través de la cultura, el arte, pero también su reivindicación identitaria. Y ojalá el censo del 2017 sea la posibilidad de tener una data amplia, integral, que coberture estos espacios tanto urbanos como rurales, desde todos los territorios y ámbitos, a tener una cifra amplia, digo, de población indígena en términos estadísticos. Y finalmente, me parece que el viceministerio debiera tener una actitud o alguna acción que nos permita subsanar todos estos pasivos ambientales que se van generando después de esos acuerdos de consulta. Sabemos que los procesos de consulta tienen como objetivo llevar a acuerdos de obligatorio cumplimiento en donde los pueblos participan y el Estado también, pero hoy y las sesiones anteriores aquí en la comisión hemos tenido presencia de hermanos indígenas de Loreto, de Bambamarca, de Apurímac, de Ucayali, y seguro vendrán y seguirán desfilando los hermanos. Porque uno, o es que no ha habido consulta previa, o es que ha habido consulta, hay un acuerdo, hay mesa de diálogo y no hay cumplimiento de estos acuerdos, sino más bien pasivos ambientales o la... sí, voy a terminar solo con eso. Y entonces, ¿cómo desde el viceministerio empezamos a tener una actitud más coordinada con estos sectores que tienen que ver con la protección de los derechos de los pueblos originarios y saneamientos que tienen que ver con la contaminación ambiental? Respecto a ello, ¿cómo el viceministerio ha estado tomando cartas en el asunto? Gracias. Gracias, congresista Tania. Gracias, presidenta. Otra vez suyo saludar al viceministro. La pregunta es la siguiente: ¿qué indicadores han diseñado para establecer la eficacia de la consulta previa? Por otro lado, ¿cómo evitamos que algunas organizaciones utilicen a nuestros pueblos amazónicos manteniéndolos en la pobreza? Estuve este fin de semana con nuestros hermanos de Lagunas y ahí pude ver que ellos están empezando a trabajar la carretera, estamos hablando del pueblo Cocama, ellos están empezando a trabajar una carretera que intercomunique Lagunas con Yurimaguas. Y nuestros hermanos con recursos propios empezaron la minga, pero hay organizaciones que ya vienen oponiéndose a esta conexión. No sé si ustedes han identificado algunas de ellas, o todas utilizan el eslogan salvaguardar los bosques, pero no se dan cuenta que nuestros hermanos desean también interconectarse. Por último, acá veo que ustedes ya han elaborado 20 procesos de consulta previa, y dentro de ello, 24 procesos de consulta previa, y dentro de ello, un proyecto de infraestructura. Espero, señor viceministro, espero que dentro de todos los procesos de consulta previa que ustedes se han iniciado, se encuentre la tan ansiada carretera que nos ha dicho el señor PPK, que unirá Iquitos con el Perú. Espero que ya hayan iniciado ese proceso. Y le respondería al presidente a través suyo. Él nos dijo: despierta, Congreso. Pues yo le digo: despierta, Ejecutivo. Y empiecen ya también a trabajar ese proceso de consultas previas. Y nosotros esperamos, aguardamos la construcción de esa carretera que va a unir a Iquitos con el resto del Perú. Vamos a estar expectantes de que eso ya se empiece a conversar y ya se empiece a negociar. Gracias. Gracias, congresista Aguilar. Bien. Señor viceministro, nada más para ser preciso, usted habló de tener un registro importante en lo que es organizaciones que tienen representación legal en las regiones del Perú. En la región Cajamarca existe una justicia muy particular y que tiene la situación del más del 94% de la población, es el actuar de las rondas campesinas y urbanas. Por lo tanto, voy a hacer llegar ahí a su despacho documentos oficiales donde tiene ya la ley, dentro del amparo del derecho consuetudinario y también de la OIT, los plenarios que hemos venido trabajando con diferentes cortes del país,
ha hecho que esta justicia se vea como un modelo en el país y también en algunos países ya del mundo. Por lo tanto, voy a hacer llegar a usted, a su despacho, a través de la presidenta, para que se tenga en cuenta. Y lo otro es que desde el viceministerio, usted nos ha explicado, no hay una política indígena. Realmente es preocupante y nos gustaría que realmente se fortalezca, y justamente con la comisión, para que realmente se dé el espacio y el mérito corresponde a este viceministerio, pero con participación de los hermanos indígenas, toda vez que es ideal articular y enfocar un trabajo conjunto en este tema. Muchas gracias. Sí, me permito en este momento también hacer unas preguntas muy precisas, dado que muchas de las cosas están ya respondidas, y básicamente me refiero al tema de los acuerdos vinculantes. Aquí se han venido a exponer muchos temas, el diseño es muy bonito, pero la realidad es otra. Porque se llegan a acuerdos que finalmente no se cumplen. Y esa es la base de los conflictos que tenemos. Más de 220 conflictos ambientales. En este momento, derrames por todo el ducto, nuevamente otros derrames, y no hay resolución, no hay presencia del Estado. La gente no siente la presencia del Estado frente a la solución de sus problemas. ¿Cómo ustedes van a encarar este tema de los acuerdos? Que sean realmente vinculantes y no originen, por ejemplo, el cambio del presidente de la comisión que actualmente preside la presidencia del Consejo de Ministros, de la oficina de diálogo, ¿no? Ese diálogo no existe. Y me refiero básicamente con las industrias extractivas, petróleo, minería, tala, etc. En segundo lugar, nos gustaría saber, y seguramente muchas de estas preguntas usted no las va a alcanzar por escrito, la información con respecto a la reserva Pugapacori, Inagua, Nanti y otros, qué acciones concretas y efectivas han destinado a proteger la vida de los pueblos indígenas, y sobre la propuesta de corredores de pueblos indígenas de aislamiento y en contacto inicial que hiciera AIDESEP. Los resultados y perspectivas de continuidad de parte del Ministerio de Cultura con respecto al grupo de trabajo en los pueblos, bueno, eso está ya contemplado en su presentación. Y finalmente decirles que si le agradecemos la voluntad de articular un esfuerzo para los traductores, lo vamos a tomar en consideración, pero también nos gustaría la participación, hemos tomado la decisión como comisión de hacer audiencias descentralizadas, y en esto nos gustaría la participación también del viceministerio. O sea, la respuesta tiene que ser integral del Estado, y no puede ser una respuesta solamente de un sector, ¿no? Porque mientras se mantengan competencias sectoriales y no haya una visión integral, vamos a seguir teniendo los conflictos que estamos enfrentando. Finalmente, sobre el tema del territorio, es una agenda también pendiente. Acá lo tocaba la congresista Donaire, que no solamente vincula los derechos de la gente por la titulación y el reconocimiento de su territorio, sino que está vinculado a actos de corrupción dados por los gobiernos regionales. Ok, gracias. Voy a pasar a responder rápidamente las preguntas que nos han formulado. Voy a iniciar por consulta previa y su implicancia en el desarrollo nacional. Los acuerdos, como decía hace un momento, de consulta, muchas veces tienen que ver con procesos del Estado que son regidos por nuestras normas y por tanto tienen tiempos para ejecutarse. Pero en sí debo mencionar que en donde ha habido consulta, o como resultado de la consulta, no se ha producido conflicto. ¿Qué ha sucedido en algún proceso de consulta? Es que han habido en algún momento alguna mesa de diálogo con relación a un problema preexistente, y esa mesa de diálogo se confunde con la consulta. Específicamente hoy, por ejemplo, tenemos en Loreto una mesa de diálogo con los dirigentes de organizaciones indígenas que no cuestionan el acuerdo, sino que cuestionan el que ellos en su momento fueron parte de una acción en el mismo lote en el cual se hizo la consulta, pero necesariamente no es producto del acuerdo. Ahora, debemos tener en cuenta que el Banco Mundial reconoce el proceso de consulta previa como un mecanismo que previene el conflicto.
El Banco Mundial, como ustedes saben, es una entidad internacional de financiamiento de inversión pública y privada. Y así como el Banco Mundial, lo reconocen también las organizaciones que están vinculadas a pueblos indígenas. Quisiera en todo caso agradecer la presencia del viceministro y esperamos, y le espera la paciencia que ha tenido de esperarnos, agradeciendo la presencia de usted y esperamos las respuestas que le vamos a hacer a las preguntas. Muy buenos días a todos, muchas gracias a su disposición. Muchísimas gracias. Colegas congresistas.